El 3 de noviembre de 2020 se celebra el sexto plebiscito de estatus en Puerto Rico, pero no todos los referéndums han sido iguales. Por eso hoy, en Radio Independencia, te explicamos todos los plebiscitos de estatus en Puerto Rico. Quizá hayas escuchado que Puerto Rico es una colonia estadounidense. El 25 de julio de 1898, tropas norteamericanas invadieron Puerto Rico. Y unos meses después, España nos vendió, a punta de pistola, en una lucrativa transacción inmobiliaria en la que los boricuas no participamos. Por más de 50 años, Puerto Rico fue gobernado directamente por leyes orgánicas impuestas por el Congreso de los Estados Unidos. A finales de la década del 40, los gringos y el gobierno del Partido Popular Democrático de Luis Muñoz Marín se pusieron de acuerdo para inventar la vaina conocida como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cuento largo corto, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley 600, los populares en una asamblea constituyente redactaron una constitución y la mayoría del electorado que participó en un plebiscito aprobó la adopción de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Anexionistas y socialistas participaron de este proceso. El Partido Independentista Puertorriqueño lo boicoteó por ser una feca y el Partido Nacionalista de Albizu les cayó a tiro a todos. Obviamente, ni la independencia ni la estadidad estuvieron sobre la mesa. Solamente la aprobación de una constitución para Puerto Rico sujeta al poder del gobierno federal. Desde entonces ha habido 5 plebiscitos de estatus en Puerto Rico. El primero fue en 1967. Ese plebiscito es importante por varias razones. En primer lugar, es el único que ha celebrado un gobierno del Partido Popular Democrático. Además, era el primer plebiscito luego del invento del Estado Libre Asociado. Como si fuera poco, el atrevimiento de una persona llamada Luis A. Ferré, quien rompió con el Partido Estadista Republicano para participar y defender la estadidad en ese plebiscito, nos daría luego la creación del Partido Nuevo Progresista. Gracias, caballo. En ese plebiscito, el Estado Libre Asociado sacó más o menos un 60%, mientras que la estadidad sacó casi el 40%. El independentismo completo, tanto el PIB como el MPI y otros grupos independentistas, llamaron al boicot y le hicieron campaña activa en contra al plebiscito. Recuerden que para ese entonces los populares todavía decían que el Estado Libre Asociado era soberano. Habría que esperar más de 25 años para una segunda consulta de estatus. En 1993, el PNP realizaría su primera consulta de estatus, liderada por el doctor Pedro Rosselló González, o, para los más jóvenes, el papá de Ricky. En este segundo plebiscito, el Estado Libre Asociado obtendría casi un 49%, mientras que la estadidad obtendría más o menos un 46%. Aquellos que tenían dignidad votaron por la independencia para un 4% más o menos. Y no olviden que para el 93 los populares también todavía decían que el Estado Libre Asociado era soberano. El tercer plebiscito ocurrió apenas 5 años después, liderado nuevamente por el Mesías. Esta vez la pregunta era entre Estado Libre Asociado, libre asociación, estadidad e independencia. Como de costumbre, los populares se quejaron de que les definieran el ELA exactamente como era realmente, así que demandaron. A raíz de esa demanda, un Tribunal Supremo de Puerto Rico controlado por jueces nombrados por el Partido Popular Democrático ordenó que se añadiera una quinta columna bajo el título de ninguna de las anteriores. Y en una movida totalmente macondiana, el 50.5% del electorado que votó le dio la victoria a ninguna de las anteriores. Y por supuesto, todavía los populares juraban que el ELA era soberano. Con el nuevo milenio gobernaron los populares Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. Por supuesto, ninguno hizo nada para mover el estatus. En 2012, el PNP de Luis Fortuño utilizó como estrategia llamar a un plebiscito para que los electores anexionistas fueran a las urnas y de una vez votaran por él. De todas formas, Milhouse perdió. Esta vez la consulta tendría 2 preguntas. La primera sería si estabas de acuerdo con mantener el estatus territorial actual de Puerto Rico. El 54% del electorado dijo que no a esa pregunta. Esa fue la primera vez que se rechazó mayoritariamente el Estado Libre Asociado por el electorado puertorriqueño. La segunda pregunta te daba a escoger entre 3 opciones: la estadidad, el ELA soberano y la independencia. Ahí la estadidad obtuvo un 61%, el ELA soberano obtuvo un 33% y la independencia un 6%. Por supuesto, los populares no se pusieron de acuerdo en cuanto a las definiciones, votaron de 1000 formas distintas y luego dijeron que no había forma de interpretar esos resultados de la segunda pregunta. Y creo que algunos populares todavía decían que el ELA era soberano. Bajo el gobierno del popular Alejandro García Padilla tampoco se tocó el estatus ni de lejos, salvo para coger cantazos como Sánchez Valle, Promesa y la Junta de Control Fiscal. El quinto y último plebiscito celebrado hasta ahora se realizó en 2017, impulsado por el gobernador Ricardo Rosselló, también conocido como el tipo al que votamos pa'l carajo. Inicialmente se preguntaría entre la estadidad y la soberanía nacional,
incluida la independencia o un pacto verdadero de libre asociación. Una vez aprobado este plebiscito, el Partido Independentista Puertorriqueño anunció que participaría a defender la independencia siempre que no se incluyera la opción colonial como una opción legítima descolonizadora a cambio de que el gobierno federal diera $2 millones para su celebración. Pero el gobierno hizo exactamente eso, por lo que el independentismo llamó al boicot. De esta forma, los populares no tuvieron que asumir una postura y boicotearon. Después de Sánchez Valle, Promesa y una Junta de Control Fiscal, creo que ya no muchos populares decían que Lela era soberano. El boicot fue súper efectivo. La estadidad obtuvo un falso 97% de aprobación, pero solo votó menos del 23% del electorado elegible, lo cual es absurdamente bajo en un país que es loco con votar. Ahora tendremos un sexto plebiscito de estatus en medio de desastres naturales y otro gobierno anexionista plagado de casos de corrupción e incompetencia. Somos conscientes de que esto es otra estrategia del partido de gobierno para tratar de movilizar a su electorado anexionista para que vayan a las urnas y, una vez ahí, voten por ellos. Esta vez la pregunta es si queremos estadidad, sí o no. Ya el gobierno federal expresó públicamente sus excusas eternas para no asumir su responsabilidad en cuanto a este asunto. No obstante, la pregunta persiste y es bien sencilla. ¿Quieres o no quieres que Puerto Rico sea un estado de la Unión Americana? Nosotros estamos clarísimos, no. Por eso te invitamos a rajar el no en el próximo plebiscito de estatus para mandar un mensaje claro de que Puerto Rico es una nación que se respeta a sí misma y que no queremos entregarnos a ningún imperio extranjero. Contamos contigo. Esperamos que les haya gustado este video, suscríbanse al canal de Radio Independencia en YouTube y dejen sus comentarios para que nos digan qué otros videos quieren que hagamos. Hasta la próxima.